hermanos, voy a invitarles que se pongan de pie. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahora sí. Estamos viendo a ver si usted está despierto, porque cree que estamos haciendo esto, no crea que es equivocación, ¿no? Estamos esperando que usted esté despierto, que diga, no se oye. Gloria a Dios, bendito es el nombre de nuestro Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y vamos a dar inicio en esta tarde con nuestro culto de hoy. Sea bienvenido todos aquellos que nos visitan por primera vez y también los hermanos que nos ven a través de la transmisión. Les decimos que Dios les bendiga abundantemente y que el Espíritu Santo haga grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros y también de sus familias. Dice el Salmo 150 versículo 6: todo lo que respira alabe a Jehová. Yo creo que estamos aquí reunidos con ese propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile: vamos a presentarnos delante del Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos en tu casa. Queremos en esta hora, Señor, exaltarte, levantar tu nombre, proclamarte, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Gracias, Jesús, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, porque moriste por cada uno de nosotros, llevando consigo todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, Señor. Y por eso te adoramos en este día, Señor, porque entregaste tu vida, Jesús, por la vida de cada uno de nosotros. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, te damos la alabanza, Señor, en este día. Queremos levantar tu nombre, Jesucristo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de cada uno de nosotros y encamínanos a la adoración, a la exaltación de nuestro Padre, de nuestro Rey, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Queremos en esta hora exaltarlo con todo el corazón. Gracias, Señor. Apresura los pasos, Señor, de los hermanos que vienen en camino y aquellos que están en su casa, Señor, juntamente con nosotros, haciendo culto en esta hora. Queremos que tu Espíritu Santo, te lo pedimos de todo corazón, Señor, que toque sus vidas, que llene sus corazones de ese amor, de esa unción tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y empecemos a alabarle con todo nuestro corazón. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Te exaltamos, te adoramos. Aquí está tu pueblo, Señor.
levantas tus manos y empiezas a adorar al Rey de Reyes. Señor, aquí hay una iglesia que está alabándote y adorándote, Señor, con todo su corazón. Recibe, Señor, esta alabanza. Recibe, Señor, nuestra adoración. Que suba ante ti, Señor, como un olor agradable. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias aún, Señor, por lo que vas a hacer, Señor. Una vez más, díselo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Jesús. Eres bienvenido, Rey. Eres bienvenido, Señor. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale su ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Dile, eres bienvenido, Jesús, a este lugar, a mi corazón. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Se abren las puertas, una alfombra roja. Está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús. Se abren las puertas, una alfombra roja. Está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de Gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de Gloria. Eres bienvenido, Jesús. Vamos, cántale con tu corazón. Bienvenido, Rey de las naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Bienvenido, Rey de las naciones. Oh, oh, oh. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Se abren las puertas, una alfombra roja. Está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús. Se abren las puertas, una alfombra roja. Está entrando el Rey de Gloria.
sobre todo nombre. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de gloria. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente. Nombre sobre todo nombre. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de gloria. Amén, 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 aleluya. Gracias, Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Y Él murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre, pero Él ha resucitado, amén. Y vamos a cantarle y vamos a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Todos los pueblos
palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, 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 santo. Alabado eres, Señor. Alabado eres, Señor. Puede ocupar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar este día en su casa, amén. Nos permite adorarle, nos permite exaltar su nombre. Oramos a Dios para pedir su dirección y decirle: Señor, este día háblame a través de tu palabra. Dígale ahí donde usted está: háblame a través de tu palabra. Ministra, Señor Jesús, a mi vida. Trae, Señor, palabra, y que tu Espíritu Santo ministre a mi corazón. Dile que donde haya enfermos, tu poder sanador los levante. Que donde haya depresión y tristeza, huyan en el nombre de Jesús. Donde haya, Señor, miedo y temor, huyan ahora en el nombre de Jesús. Donde haya, Señor, falta de provisión, la provisión empiece a llegar ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Empiézalo a hablar ahora. Empiézalo a decir desde tu corazón: Señor, enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de nuestra ruina. Dile: no moriré, sino viviré para publicar, para decir, para testificar las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Gracias, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Donde quiera que usted esté escuchando esta palabra, que el Señor le bendiga. Que esta palabra hoy le ministre a su corazón y que usted pueda recibir de parte de Dios el consejo que el Espíritu Santo tiene para tu vida. Gloria al Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra este día, y yo quisiera invitarte para que continuemos desde donde nos quedamos ayer. Estamos hablando acerca de orar de acuerdo a la voluntad de Dios, tener ese deseo de ministrar al Señor de acuerdo a su voluntad. Y es importante, hermanos, saber que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Dice la palabra: el Señor cumplirá. Lo leemos. Ahí tiene la cita. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lo volvemos a decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que mi vida refleje la vida de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y para que eso suceda, tenemos que pasar un proceso
Y ese proceso, hermano, va a ir día a día caminando hasta llegar a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Ese proceso tiene que ir acompañado de pruebas y tribulaciones, con un propósito de que tu fe se fortalezca, de que tu confianza en el Señor se haga cada vez más fuerte, de que podamos estar bien cimentados en las promesas de Dios. Pero en ese proceso hay que empezar a dejar que nuestro ego y nuestro yo sean crucificados. Vamos a la palabra, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Este es el proceso más doloroso, le decía yo ayer. El proceso más doloroso. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que debemos dejar de amoldarnos, no amoldarnos a las costumbres del mundo. Luego tenemos que ser transformados. Esa palabra transformado es metamorfosis. Y luego renovado. No puede ser renovado tu pensamiento si primero no eres transformado. Ese proceso de transformación es el más doloroso. Es donde el ego tiene que morir, es donde el yo tiene que ser crucificado. Es donde Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a los preceptos? Esta cita se la di ayer. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pasada manera de vivir, dice Pablo, el viejo hombre hay que crucificarlo. Cuando nosotros entramos en ese proceso, hermano, nos empezamos a encaminar a la voluntad de Dios. Empezamos a conocer la voluntad de Dios. Empezamos a entender la voluntad de Dios. Y empezamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 4 al versículo 8. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nosotros somos bautizados en agua y somos sumergidos en el agua, ese es el bautismo bíblico de inmersión, sumergido completamente en el agua. Eso simboliza, cuando la persona es sumergida, simboliza muerte, que murió a la vida que llevaba antes. Y cuando eres sacado del agua, eso simboliza que a partir de ese momento tú llevas una vida o vas a andar en una vida nueva. Si eso no te sucedió como resultado de haber nacido de nuevo, es decir, si tú te bautizaste en agua habiendo nacido de nuevo, esta experiencia espiritual va a ser verdadera. Si no, lo único que hicieron fue remojar un diablo. Entonces ponga atención. Hay mucha gente que piensa que el bautismo en agua perdona pecados, o que te va a hacer mejor persona, o que te va a hacer más acepto delante de Dios. El bautismo en agua es uno de los dos sacramentos, dos ordenanzas de Jesús para su iglesia.
Pero el bautismo en agua es un testimonio público de nuestra fe. Eso es el bautismo en agua. Cuando tú recibes a Cristo, naces de nuevo, ahora tienes que testificar ante la gente de la decisión que hiciste. Entonces eres bautizado delante de un grupo de personas y les estás diciendo, con el acto que estás haciendo, les estás diciendo: yo ya morí para el mundo y ahora ando en una vida nueva. Versículo número 5 dice la palabra: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, denle la gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Para poder entrar, hermano, a conocer la voluntad de Dios, Romanos 12:2, que es buena, agradable y perfecta, tenemos que empezar trabajando en el proceso del Señor. El Espíritu Santo llega a nuestro cuerpo y ahora dice: yo quiero vivir en tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene que ser templo y va a convertirse de ahora en adelante en templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Y no quiere nada más una parte de tu cuerpo, quiere tener el control completo de tu cuerpo. Le decía yo ayer, es muy estricto el Espíritu Santo. Él no se rige por los hechos, se rige por los motivos que te hacen hacer las cosas. Eso es lo que a él, al Espíritu Santo, más le interesa. Él no se rige por las acciones o los hechos que tú haces. El Espíritu Santo, hermano, llega a tu vida y entonces toma el control y empieza a alinear sentimientos, emociones, mente, voluntad a la palabra de Dios. Y lo primero, hermano, que tienes que crucificar, y el Espíritu Santo empieza a batallar para que muera, para que deje de tomar el control, es mi yo, mi viejo hombre, mi ego. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Léalo por favor conmigo. Dice: porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24. Gálatas capítulo 5, versículo número 24, dice la palabra: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus ¿qué? Y sus deseos. Y ahora tu carne, tu ego, ya empieza a ser gobernado por la voluntad de Dios y empiezas a orar de acuerdo a su voluntad. Ok. Vamos a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo número 22. Cuando nosotros oramos,
hay algo muy importante aquí para recibir. La oración es el medio para hacer que las bendiciones de Dios las tengamos aquí en la tierra. Para que las bendiciones de Dios se materialicen. ¿Cuál es el medio? Diga conmigo, la oración. ¿Quiere usted sanidad? Tiene que orar. ¿Quiere usted provisión? Tiene que orar. La oración es el medio, pero también la oración establece un vínculo de comunión con Dios. Usted empieza a tener comunión con Dios. A mayor tiempo de oración, oración verdadera, sincera, a mayor tiempo de oración, mayor comunión con Dios. Cuando usted anhele, antes que cualquier otra cosa, pasar tiempo orando y buscando el rostro de Dios, recuerde algo: buscar las manos de Dios en oración significa o simboliza buscar su ayuda, buscar su provisión. Cuando usted siempre va a pedir, pero buscar su rostro simboliza buscarlo a Él para decirle: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es buscarlo a Él y decirle: a ti sea toda la gloria y toda la honra. Es buscarlo a Él y decirle: no he venido a pedirte, he venido a darte. Es disfrutar su presencia, su compañía. Decirle: Señor, me siento lleno, completo, pleno, estando en tu presencia. Cuando usted llega a experimentar ya esa experiencia, esa vivencia en su cuerpo, porque tu cuerpo, Romanos 12:1, debe de ser presentado en sacrificio vivo, santo. Mi cuerpo, hermano, no lo puedo yo ocupar para practicar el pecado, para practicar la maldad y luego querer llevarlo para buscar alabar y adorar a Dios. Eso no se puede. Muchos lo hacen. Muchos lo practican, lo viven. Y entre comillas, creen que están en la presencia de Dios, disfrutando su presencia y en comunión con Dios. Y no es así. Yo no puedo presentar mi cuerpo, ponerlo para practicar el pecado y después llevarlo a querer adorar a Dios y buscar el rostro de Dios. Por eso en Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, ofrenda, santo, separado, agradable, sabiendo lo que hacemos y por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Cuando nosotros entramos en esta vivencia, vivimos esto, empezamos a tener comunión con Dios. La presencia del Señor se hace cada vez más real. La presencia de Dios es real, hermano. Es algo que tú vives, sientes, experimentas. Si es verdad que muchos no experimentan la presencia de Dios, sus vidas están vacías, sus vidas están huecas, sus vidas no tienen vida espiritual. Mire, vaya a Juan capítulo 7, versículo número 38. Dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué no siento la presencia de Dios, hermano? ¿Por qué no siento el gozo de Dios, la paz de Dios?
La respuesta es muy sencilla, porque no tienes comunión con Dios. Porque no has ofrendado tu cuerpo en sacrificio vivo. Porque tu cuerpo no ha sido ofrendado, no ha sido separado para el uso exclusivo de la alabanza y la gloria del Señor. Porque todavía practicas el pecado. No me vaya a malinterpretar. No le estoy diciendo que no peca. No, te estoy diciendo que practicas el pecado. Hay todavía prácticas de pecado que tú las haces voluntariamente, te gustan, sabes que no es agradable delante de Dios y las sigues practicando. Eso es practicar el pecado. Todos pecamos, todos, aún los nacidos de nuevo, pero no, los nacidos de nuevo no practicamos el pecado. Ahora, como dice Romanos, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ahora al pecado le podemos decir no. ¿Por qué? Porque estando el Espíritu Santo dentro de ti, te da esa capacidad de levantarte y de decirle al pecado, no, ya no más. Detienes, hermano, esa práctica y tú te niegas a practicar lo que te están proponiendo o lo que te está atrayendo. Tú tienes la capacidad de parte de Dios de decirle no. Cuando eso te sucede es porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y ese poder del Espíritu Santo te da la capacidad de decirle al pecado no. Decirle a la invitación para practicar el pecado, no lo voy a hacer. Y esto, hermano, cuando tú lo empiezas a experimentar, a vivir, te das cuenta del poder del Espíritu Santo que está viviendo dentro de ti. Y ese poder del Espíritu Santo, hermano, es real en tu vida. Es algo que tú lo puedes experimentar, tú lo puedes vivir y te gozas cuando ahora tú con autoridad, ahora tú con la ayuda del Señor puedes decirle al pecado no más. No lo haré. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo número 6. Dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñoreará más de él. Versículo número 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando tú pierdes la comunión con Dios, tu cuerpo es tentado por la concupiscencia de la carne, la maldad que hay en nuestra carne. Y dice la palabra, versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque si reina el pecado, si el pecado tiene el control de tu cuerpo, vas a practicar el pecado. Si reina Cristo, si Cristo es el que gobierna tu cuerpo,
con esa comunión con el Espíritu Santo, ¿tú le vas a poder decir al pecado? No. Va a venir alguien y te va a invitar. Vamos a hacer esto, vamos a practicar esto, vamos a hacer esto. Y tú con autoridad, con el poder de Dios le vas a decir no. Ya sé, eres hermano, eres cristiano, te lo prohíben. No, nadie me lo prohíbe. Yo tengo la convicción y yo sé que eso no es agradable delante de Dios. Es que no eres hombre. Sí, soy hombre, pero esa práctica no la voy a hacer porque no está dentro de mi estilo de vida. Mi vida ha sido cambiada por el poder, y tanto mi cuerpo como mi alma como mi espíritu están para la alabanza y la adoración de mi Señor, para el servicio de mi Señor. Fíjese lo que dice la palabra ahí, versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo mi cuerpo se lo presto al Señor para la alabanza de su gloria. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos viviendo bajo la comunión del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Llega el Espíritu Santo a tu vida, tú naces de nuevo. Llega el Espíritu Santo y te dice: quiero tu cuerpo para vivir en él. Y tu cuerpo va a ser, a partir de hoy, mi templo. ¿Estás dispuesto a entregárselo? No hay otra manera de llegar a conocer la voluntad de Dios. Primer paso: nacer de nuevo, entregar mi cuerpo. Y viene el Espíritu Santo a morar en mi cuerpo y a gobernar desde ahí, y a poner en mi vida cimientos firmes, los cuales yo voy adquiriendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo los voy conociendo. Ahí empiezo yo a poner esos cimientos y empiezo a crecer y a tener comunión con Dios. Son los principios. Ahí se va desarrollando tu comunión con Dios y vas empezando a entender y a conocer la voluntad de Dios. Y en ese momento el Espíritu Santo empieza a gobernar. El día de ayer se lo dije: si no lo dejo gobernar, yo ya nací de nuevo y el Espíritu Santo entra a vivir dentro de mí y toma control de mi cuerpo. Mi cuerpo lo presento en sacrificio, en ofrenda santa, agradable. Santo es separado. Ahora mi cuerpo, antes lo ocupabas para bailar, para tomar, para adulterar, pero desde que llega Cristo, esas prácticas ya no las haces. El Espíritu Santo te las quita. Si no te las ha quitado, si esa experiencia no la has vivido, hermana, hermano, no has nacido de nuevo. Posiblemente un día
te arrepentiste y naciste de nuevo, pero como no obedeciste al Espíritu Santo, recuerde, el día de ayer le dije, el Espíritu Santo lo contristamos, lo entristecemos, lo apagamos. Se contrista el Espíritu Santo, se entristece. Cuando el Espíritu Santo se apaga, ese fuego, esa llama, ese poder, Juan 7:38, esos ríos de agua viva dejan de fluir en tu vida y tu vida cristiana se vuelve monótona, se vuelve vacía, se vuelve una vida religiosa. Tú cantas una alabanza y haz de cuenta que estás cantando al aire. No hay una comunión, una conexión espiritual con el reino. No hay una conexión espiritual con el Espíritu Santo. No son tocadas tus emociones. No es tocado tu espíritu. No es tocado tu cuerpo. Solamente es una práctica religiosa. Es que se acabaron esos ríos de agua viva del Espíritu Santo que corren en tu interior. La pregunta sería, ¿el Espíritu Santo se habrá contristado? ¿Se habrá entristecido? ¿Se habrá apagado? Hay ocasiones en que muchos dicen, es que no se puede ir el Espíritu Santo. Claro que se puede ir. Y solamente vas a quedar con los recuerdos. Cantas las alabanzas, pero no hay presencia de Dios. No hay fuego. No hay comunión con Dios. No desciende el poder de Dios. Solamente es un canto cristiano o una alabanza con letra cristiana y nada más. Pero cuando tú estás en esa plena comunión con Dios y tu cuerpo está todos los días en sacrificio vivo delante del Señor y el pecado no se enseñorea de ti, sino que tú al pecado le dices, no, esto no es agradable delante de Dios, y empiezas a tener un estilo de vida, porque eso es ser cristiano, un estilo de vida. Así vivo yo. ¿Cómo vives tú? Vivo siendo misericordioso, vivo intercediendo, vivo compadeciéndome del necesitado, vivo dándole la gloria a Dios. Ese es mi estilo de vida. Cuando eso se convierte, tu estilo de vida se convierte en eso, es ahí donde el Espíritu Santo se empieza a manifestar. Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a cumplir el propósito de Dios. Y empiezas a decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y empiezas a decir, y no desampares a la obra de tus manos. Jehová, tu misericordia sea para siempre. Así se convierte tu vida. Tu estilo de vida así es. Ya ahora el pecado no tiene autoridad, ya no te gobierna, ya no te puede hacer caer. Y entonces empiezas a entrar, hermano, en los terrenos de la oración. Y mire, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el 1, el versículo 2 y el versículo 3. Vamos a leer hasta el 4. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto, ya murió mi ego, murió mi yo, murió mi viejo hombre. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en tu interior, y si tu vida ahora es de Cristo,
tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, hermano, dale la gloria a Dios, porque vas a empezar a hacer oraciones de acuerdo a su voluntad. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, dele la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Entras en un terreno de autoridad. Cuando el pecado no se enseñorea ya de ti, no estás exento de pecar, pero sí de practicar el pecado. Entras en un terreno de autoridad. Juan 14, versículo 13 al 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este versículo, hermano, vamos a leer el versículo 14. El versículo 14 también dice la palabra: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Ok. Para que esto nosotros lo llevemos a cabo y lo podamos ver realizado en nuestra vida, necesitamos, hermano, saber que para poder hablar esto y vivir esto, el principio es tener nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en comunión con Dios. Algunos aplican equivocadamente este versículo que acabamos de leer, Juan capítulo 14, 13 y 14, creyendo que si dicen, ellos se ponen a orar y creen que si dicen al final de su oración, en el nombre de Jesús, dará como resultado el que Dios siempre les conceda lo que están pidiendo. Y esto es antibíblico, esto no es verdad. Y toman como base bíblica Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Estamos hablando de la oración y estamos hablando de orar pidiendo la voluntad de Dios. Hemos estado tratando durante varias reuniones lo importante y en ocasiones lo difícil que es entender la voluntad de Dios. Saber que dentro de la voluntad de Dios están las pruebas y las tribulaciones. Está la enfermedad y está la muerte. Dios no las manda, pero sí las permite. Y todo lo permite con un propósito. Por ejemplo, las pruebas y las tribulaciones las permite para que nosotros crezcamos y nuestra fe se afiance y se haga más fuerte. Nuestra confianza en Él. Permite que venga la enfermedad y en ocasiones permite que muramos, porque Él tiene el control de todo esto en nuestra vida. Y le hemos estado diciendo que Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 te dice lo siguiente. Versículo 28: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y le he estado diciendo que las cosas malas para nosotros los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, vienen envueltas en regalos, que son bendiciones. Dice el Señor en Romanos 8:28 que de las cosas malas que te sucedan, el Señor va a sacar una bendición para cumplir su propósito, el propósito de Él en su vida. ¿Cuál? Que la vida de Cristo se manifieste más en tu cuerpo, en tu vida. Que en medio de la prueba más complicada que estés pasando, no dejes de alabar y glorificar y de exaltar el nombre del Señor.
en medio de la enfermedad, levantes tu mano y le digas: Señor, sigo creyendo que tú eres mi sanador. Gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control. Que no dejes de hablar esto, porque es ahí donde se refleja la vida de Cristo a través de tu vida. Ese es el propósito de Dios. Toman muchos este versículo de Juan 14, 13 y 14. Lo aplican equivocadamente. Oran sin autoridad. ¿Cuándo yo pierdo autoridad para orar? Cuando el pecado todavía se enseñorea de mí. Cuando el pecado todavía toma control de mi vida, yo pierdo autoridad para poder orar en el nombre de Jesús. Cuando algo que el Señor a mí como nacido de nuevo, a usted como nacida de nuevo, le está enseñado en su palabra, y usted no lo practica. Cuando el pecado todavía se enseñorea de ti, pierdes autoridad. Y algunos piensan que solamente orando y diciendo al final de tu oración: en el nombre de Jesús, el resultado ahí está, como por arte de magia. Y no es así. Si tú lo habías entendido así, créame que hay muchas personas que lo entienden así. Dicen: es que dice el pastor y dice la Biblia que si lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, pero para decir en el nombre de Jesús necesitas tener autoridad. Porque no cualquiera puede decir en el nombre de Jesús y tener el resultado que dice la palabra. Este es un proceso. ¿Me estoy explicando? Y esta autoridad el Señor se la dio a la iglesia. El Señor le da a la iglesia la autoridad, hermano. Hay que ejercerla. Y esa autoridad se ejerce y hay que traerla a la tierra y hay que hablarla y hay que decir en el nombre de Jesús. Pero el pecado no se debe de enseñorear de ti. Tu cuerpo debe estar santificado. Tu alma tiene que estar santificada y tu espíritu tiene que estar santificado, gobernado por el Espíritu Santo. Si no te sucede eso, cuando tú ores y al final de tu oración digas: y en el nombre de Jesús, pues no va a pasar nada. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 13. Orar en el nombre de Jesús, hermanos, significa orar con autoridad y pedirle a Dios que actúe sobre nuestras oraciones, porque vivimos en el nombre de su Hijo. Significa oramos de acuerdo a su voluntad. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Orar en el nombre de Jesús significa orar con autoridad. No significa al término de tu oración decir en el nombre de Jesús. No es nada más hacerlo así. Orar en el nombre de Jesús significa orar con autoridad y pedir a Dios el Padre actuar sobre nuestras oraciones, porque venimos en el nombre de su Hijo. Significa que oramos de acuerdo a su voluntad. Vamos a ver Hechos 19:13. Hechos 19:13. Dice la palabra: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Los hijos de este judío veían cómo Pablo expulsaba espíritus malos de las personas, y se aprendieron la fórmula. Dijeron: Pablo dice, y en el nombre de Jesús, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, pero nosotros vamos a cobrar, vamos a hacer negocio. Pablo no estaba cobrando, pero ellos dijeron: aquí está la papa. Jamás dejes que alguien ore por ti para recibir sanidad o alguna provisión de parte de Dios. Jamás lo dejes que lo haga si te cobra. Este evangelio nos fue dado gratuitamente y se tiene que dar gratuitamente. Tienes que compartirlo de manera gratuita, no tienes que cobrar. Me ha tocado personas que me hablan para ir a orar por un enfermo, a un hospital, a un hogar, y me preguntan: pastor, ¿y de cuánto es la cuota? Digo: ¿cómo? ¿De qué me está hablando? ¿Cuánto me va a cobrar? Digo: no, nada. Es que en tal lado o tal persona pues cobran tanto. Le dije: no, nada, yo no le cobro nada. De veras, nada, le digo. Dios me libre de cobrar. Me metería en un problema grave con el dueño de la obra y el dueño de este evangelio, que nos enseñó que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nuestra salvación fue gratuita. El perdón de nuestros pecados, Cristo pagó el precio. No tenemos que cobrar. Varias ocasiones me ha tocado, hermano, personas que me dicen: oiga, pastor, ¿y cuánto me va a cobrar? Nada. Una consulta, una ayuda, consejería, ¿cuánto? Nada. Las veces que sea necesaria, yo le comparto la palabra, le enseño la palabra. Si usted acepta la palabra, la vive como dice la Escritura, su vida será cambiada. Gloria a Dios. El poder de Dios descenderá sobre su vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cambia, renueva, transforma, separa la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma. Hebreos 11:1, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Que corta. La palabra cortar significa separar. Hebreos 4:12, separar el espíritu, el alma, los pensamientos. Y ponga atención a algo: las intenciones. ¿Quién es el que trabaja con las intenciones? El Espíritu Santo. Le pones buena cara a una persona, lo saludas amablemente: hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y una sonrisa de oreja a oreja. Eso refleja tu rostro, tus emociones. Pero el Espíritu Santo va a tus intenciones y está viendo que en la intención de tu corazón hay hipocresía, hay falsedad.
¿Puede el Espíritu Santo vivir en ese cuerpo? No, no puede. Empieza el Espíritu Santo contristándose, entristeciéndose y apagándose. Nunca se te olvide esto. El Espíritu Santo no mira lo que yo hago, mira la intención con que yo lo hago. Desde un saludo hasta una relación interpersonal con alguna persona, compañero de trabajo, un hermano en la iglesia, con tu pastor, con tu líder en el discipulado. Ay, hermana, cómo la quiero a usted, vieja desgraciada, cómo no se muere y se la lleva ya el Señor. Ay, hermana, estoy orando por usted. No oras ni por ti, estás diciendo que oras por ella. ¿Sí me entiende? El Espíritu Santo mira las intenciones. Mire, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante. La palabra cortante significa separar, como una espada de dos filos que penetra. ¿Qué es lo que separa? El alma, el espíritu y el cuerpo. Y ahí empieza el Espíritu Santo a trabajar. No es nada más, hermano, decir al final de tu oración en el nombre de Jesús. No, hay que tener autoridad. Y la autoridad empieza cuando yo a mi cuerpo lo he presentado en un altar al Señor para que en mi cuerpo viva y gobierne y sea el Espíritu Santo el que lleve el control de lo que hablo, de lo que siento, de lo que ahora empieza a salir de mi corazón. Y cada vez que fallo, cada vez que en ese proceso, hermano, tengo alguna caída, me humillo, me quebranto y le digo: Señor, hazme de nuevo como el barro en manos del alfarero. Y entonces empiezas a orar de acuerdo a su voluntad. Volvemos a Hechos, capítulo 19, versículo 14. Estos jóvenes dijeron: pues aquí está el negocio. Y empezaron a cobrar. Tenían conocimiento. Su padre era sacerdote. Habían visto cómo le hacía Pablo. Versículo 15. Respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Vamos a leerlo otra vez desde el versículo 13. Dice: pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor, el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos. Oraron y al final de su oración dijeron: en el nombre del Señor Jesús. ¿Tenían autoridad para hacerlo? No. Pero ellos dijeron: pues lo hace el pastor, pues vamos a hacerlo también nosotros. Lo hace Pablo, vamos a hacerlo también nosotros. No pasa nada, al contrario, en el nombre de Jesús, y los demonios se van. No, Señor, tienes que tener autoridad. Y la autoridad empieza con el cuerpo ofrendado en sacrificio vivo. Y le decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué contestó el espíritu malo? Versículo 15. El espíritu malo dijo lo siguiente: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, sé quiénes son ustedes y sé cómo andan. ¿Sabrá el diablo cómo andas tú? La respuesta es sí. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste?
¿Qué practicaste? ¿Sí lo sabe? No es tan sencillo como decir en el nombre de Jesús, te vas. No. Diablo, ¿y tú qué traes? ¿Tú quién eres? Para tomar el nombre de Jesús necesitas autoridad. Y dice la palabra que el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Escúcheme bien, el diablo conoce tu vida, conoce lo que haces, conoce tus gustos, conoce tus prácticas. El diablo no tiene acceso a tu mente. El Señor Jesús sí. El Espíritu Santo sí. Pero el diablo te tiene bien estudiado, bien medidito, sabe. Y dice la palabra que le dice, conozco a Pablo, pero vosotros, ¿con qué autoridad me vienen a ordenar que me vaya? Versículo 16 dice la palabra que en ese momento el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos eran 7 y el endemoniado era 1. Dice, pudo más que ellos, de tal manera que les metió una golpiza y casi se fueron sin ropa, heridos y llenos de miedo. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, no es nada más ponerle al final de la oración y en el nombre de Jesús. No es nada más eso. Para utilizar ese nombre necesito tener autoridad. Y cuando tienes autoridad, ese nombre hace que el diablo se vaya. ¿Está aquí? Cuando usted tiene autoridad y dice en el nombre de Jesús, cuando el diablo oye ese nombre y el que lo está diciendo, la que lo está diciendo tiene autoridad para decirlo, tiene el respaldo de Dios, tiene el respaldo del Espíritu Santo, el diablo sale huyendo. Y es ahí donde se empieza a gestar, se empiezan a preparar las oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Hay una confianza. ¿Cuál? Que yo sé cómo ando. ¿Me está entendiendo? Que yo sé cómo estoy delante de Dios. Que yo sé que mi vida tiene comunión con Dios. Que me esfuerzo por tener comunión con Dios. Que día a día me voy perfeccionando en Cristo Jesús. Ya sabe lo que significa la palabra perfecto en la Biblia. Cuando el Señor a ti y a mí nos dice, quiero que seas perfecto. ¿Qué significa perfecto? Maduro. Quiero que vayas día a día madurando. Que si hace 8 días caíste, no lograste el objetivo de agradar a Dios con algún sentimiento, emoción, algo te hizo caer, te levantas y digas, Señor, no volverá a suceder, y tu Espíritu Santo que vive dentro de mí me ayudará para vencer esta prueba, para vencer esta lucha, porque tú eres el que tienes control de mi cuerpo, control de mi alma y control de mi espíritu. Y me levanto en el nombre de Jesús. Vas a caer una y otra y otra y otra vez, pero cada caída será para que tú te levantes y te vayas perfeccionando, es decir, que vayas madurando como cristiana, como cristiano.
Cristo quiere que su iglesia sea perfecta. La palabra perfecta no significa sin equivocaciones, no significa sin fallas, significa un cristiano maduro, que vaya madurando, que vaya creciendo, que se vaya cimentando, que se vaya arraigando. Eso es un cristiano maduro. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza que tenemos en Él. Pero esa confianza nace de verte a ti mismo, de ver tu cuerpo, de ver tu templo. ¿Cómo está tu templo? ¿En tinieblas? ¿Reina el Espíritu Santo en tu templo, tu cuerpo? ¿Con qué profanas tu cuerpo, tu templo? Versículo 15, dice la palabra: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Fíjese en lo que va a derivar esto. Mateo 21, 22. Empezamos a pedir creyendo. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración. Y ahí hay una coma. Creyendo, lo recibiréis. Bueno, ahí hay otra coma. Creyendo, lo recibiréis. Vamos a entrar a este punto. ¿Por qué no recibimos? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tu cuerpo está todos los días presentado en sacrificio vivo en el altar para el servicio del Señor, la gloria de Dios, para la adoración de su nombre, para la alabanza de su gloria? Tus 5 sentidos están para darle la gloria a Dios. Lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, lo que palpas, todo tu cuerpo para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuándo dejas de tener tu cuerpo para la alabanza de la gloria de Dios? Cuando llegas al trabajo, eres la primera obrera, el primer obrero que llega al trabajo, llega al taller o a la oficina y estás ahí y te preparas un café. Y a los 10 minutos llega alguien del trabajo, compañero tuyo o compañera, y desde que la ves que va llegando, dice: ay, qué odiosa es esta. Y ahí dejaste que tu cuerpo deje de ser alabanza para la gloria de Dios. ¿Sí me entiendes? Ay, qué gordo me cae esta. ¿Cómo lo soportará su esposa? Dices. Pues ¿qué te interesa? Déjalo. Ay, qué fea se le ven las zapatillas. Pues que ya estás comiendo prójimo a las 10 de la mañana. Y ahí tu cuerpo dejó de ser un objeto para la gloria y la alabanza del Dios que te perdonó y que te lavó con su sangre. ¿Me estoy explicando? Eso no te va a llegar de la noche a la mañana, eso es un proceso.
Y en la medida que dejes de ser criticona, criticón, venenoso, hipócrita, falso, rata de dos patas, víbora rastrera, en la medida que dejemos de hacer eso y seamos auténticos y lo que digo es la verdad y no te lo trato de decir para que me lo creas tú, hay alguien que lo sabe y es el Espíritu Santo, aleluya, porque Él ve mis intenciones. Entonces serás un hombre, una mujer que los ríos de agua viva fluirán constantemente, gloria a Dios. No va a haber nada que lo impida. Todas esas pequeñas cosas son las que impiden que esos ríos de agua viva estén corriendo, porque siempre estamos criticando, siempre estamos viendo la paja en el ojo ajeno, siempre estamos de falsos, hipócritas y juzgando y condenando y convirtiéndonos en jueces y no en hombres o mujeres con misericordia hacia nuestro prójimo. El Señor te dice, te he llamado a bendecir, te he llamado a misericordia, te he puesto para que bendigas, para que edifiques y no para que destruyas. Y es ahí donde el Espíritu Santo se empieza a manifestar. ¿Me estoy explicando? Si me está entendiendo, dele una ofrenda de palmas al Señor. Es ahí donde el Espíritu Santo, es ahí donde el Espíritu Santo nos lleva. Y te dice, ahora todo lo que vayas a orar o todo lo que le vayas a pedir al Señor, pídeselo en oración, pero pídeselo creyendo y lo recibiréis. ¿Cuál es el problema ahora? Que pedimos a veces, pero no pedimos creyendo. Marcos 11:24. Marcos capítulo 11, versículo 24, y con esto acabamos este día. Dice la palabra, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Hay otra traducción que dice, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. Hermano, dice la palabra que no recibo porque no pido creyendo. ¿Ok? No pido creyendo. ¿Qué es pedir creyendo? Es actuar como si ya lo hubiésemos recibido. Si ya crees que lo has recibido, lo que pediste será tuyo. Si ya crees que lo que pediste en oración lo has recibido, que ya está hecho, es tuyo. Usted está orando por sanidad y dice, Señor, te doy gracias porque sé que en la cruz del Calvario llevaste mi enfermedad. Ahí estás hablando la palabra de Dios que está sembrada en tu mente y en tu corazón. La estás hablando con tu boca y la estás creyendo. Gracias, Señor. La primera cita que te di, Mateo 21:22, te dice, pídelo en oración creyendo. Yo lo creo, Señor. Ahora, ¿cómo voy a afirmar que lo estoy creyendo? Después de que lo pidas, tienes que actuar como si ya lo hubieras recibido. Empiezas a decir, gracias, Señor. Gracias porque estás haciendo la obra. Gracias porque ya hiciste la obra. Si empiezas a actuar como si ya lo hubieras recibido, prepárate porque la petición será contestada. En el nombre de Jesús, estás diciendo, Señor, tú me levantas de esta cama
y no haces ni el intento por sentarte en esa cama, no haces ni el intento por levantarte y caminar unos cuantos pasos al pie de la cama y decir: Señor, por tu llaga yo he sido sanado. A ver, levántenme porque me voy a bañar, levántenme porque voy a almorzar o voy a cenar, o sírvanme algo de comer, o háganme algo de esto en el nombre de Jesús. Tienes que cambiar esa actitud. Pedir creyendo, hermano, es también cambiar tu estado de ánimo. Gloria a Dios. Decir: Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino para que tu nombre sea glorificado. Y te levantas en el nombre de Jesús, te sientas en tu cama y empiezas a decirle: gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra en mi cuerpo, estás haciendo la obra en mi espíritu, estás haciendo la obra en mi alma, Señor. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu te alaban, Señor. Gracias, Señor. Cuando tú empiezas a meterte en la voluntad de Dios, tienes que aprender a pedir creyendo. Y pedir creyendo, hermano, está relacionado con actuar como si ya lo hubieras recibido. ¿Quedó claro? Que tú empieces a decir: Señor, ¿cuál es tu petición? Vamos a orar por sanidad. Creo que es la petición que más hay ahorita. Por sanidad. Personas que están enfermas están pidiendo sanidad. Vamos a orar en este momento para que el Señor haga la obra. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Yo lo creo, Señor, que por tu llaga yo fui sanada. Yo lo creo, Señor, que este COVID ya fue llevado en la cruz del Calvario. Que esta dolencia, esta fiebre, ya fue llevada en la cruz del Calvario. Yo lo creo, Señor. Que cada enfermedad que está atacando mi cuerpo fue clavada en la cruz del Calvario, y que por la llaga del Cordero yo fui sanada, yo fui sanado. En el nombre de Jesús, como hija de Dios, como hijo de Dios, dile: en el nombre de Jesús, con la autoridad que me da el Señor para usar ese nombre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad se va de mi vida, se va de mi cuerpo. Señor, ese enfermo que está ahí en el hospital conectado a un respirador artificial en este momento, Señor. Ese hermano nuestro, lavado con tu sangre, nacido de nuevo, que está ahí en el hospital, Señor, en este momento difícil. Extendemos nuestra mano desde este lugar creyendo que tú tocarás a nuestro hermano, que tú tocarás a ese hijo tuyo, que tú, Señor, por tu llaga has roto cadenas de enfermedad. En el nombre de Jesús, que por la llaga del Cordero somos sanados, que por la llaga del Cordero somos sanados. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú estás haciendo la obra en este momento. Gracias porque estás haciendo la obra, Jesús. Gracias porque estás tocando a los enfermos. Gracias, Señor, porque estás trayendo sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Familiares de los enfermos, empiecen a actuar como si ya hubiesen recibido el milagro en este momento. Estás pidiendo sanidad y estás buscando los números de las funerarias para cotizar servicio funerario. Eso no es fe. Olvídate de eso. Si estás creyendo, muévete
Muévete ahora como si tu hijo, si tu hija, si tu esposo, si tu papá, si tu mamá en unas cuantas horas va a salir del hospital, aleluya, caminando, va a salir del hospital muy mejorado para que se vaya a recuperar a tu casa. Muévete en fe, actúa como si ya lo hubiera recibido. Pedir creyendo es creer que ya está hecho. Movernos creyendo que ya está hecho. Gracias, Señor, porque sé que estás haciendo la obra. Padre, en este momento hay muchos enfermos en los hogares, en los hospitales. Pero en este momento, Señor, tú le has dado esta autoridad a la iglesia, a tu pueblo, a los lavados con tu sangre, a los nacidos de nuevo. Tomen mi nombre con autoridad y reprendan en mi nombre todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, dile: y con la autoridad que Cristo me ha dado como iglesia, como hijo de Él, vengo contra ti ahora, espíritu de enfermedad, y te vas en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte. Suelta esa vida en el nombre del Cordero. Hay vida en el nombre del Cordero. Hay vida en el nombre del Cordero. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dilo conmigo: no moriré, sino que viviré para testificar las grandezas de mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Hoy se suelta, Señor. Hoy se suelta ese espíritu de sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Usted que está aquí, hermano, póngase de pie. Póngase de pie y empiece a darle una ofrenda de palmas al Señor. Empiece a declarar lo que Cristo es. Tome autoridad, dígale: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ahora, como hija de Dios, como hijo de Dios, te dice el Señor: clama a mí. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dígalo con nosotros en esta hora. Dice tu palabra. Dígalo conmigo de esa manera. Dice tu palabra. Fuerte allá atrás, donde usted esté escuchándonos, donde usted esté conectado, dígalo fuerte: dice tu palabra. No, vuélvalo a decir fuerte: dice tu palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dile: yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Hoy clamo a ese nombre y tomo la autoridad que Él me ha dado, y dentro de su voluntad recibiré sus peticiones, contestación a mis peticiones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales hoy se conectaron para oír la palabra. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que la gracia de Dios sea con ustedes y que la bendición del Espíritu Santo fluya en este momento.
fluya como río de agua viva, como dice la escritura en Juan 7:38, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Empezarás a escuchar un canto, leerás la palabra y empezarás a sentir la presencia de Dios y a derramar tus lágrimas delante de la presencia de Dios, porque el Señor se hará real en tu interior. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga desde este lugar. Como iglesia te decimos que el Señor te bendiga. Y la iglesia dice amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor.